Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Y bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y la semana pasada mirábamos bien el ejemplo de Cristo, el ejemplo de obediencia del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, vamos a ver, la exhortación que Pablo hace a los hermanos a vivir una vida práctica de esa nueva vida en Cristo. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Señor, qué grato es poder estar en esta mañana reunidos, Señor. Gracias porque podemos estar juntos y rogamos para que tú hables con tu palabra a cada uno de nosotros y podamos seguir aprendiendo de ella, podamos seguir creciendo en conocerte a ti, Dios, y poder, como miramos y vamos a ver, estar en nuestra vida práctica, siendo evidencias de esa obediencia a ti en todas las cosas. Gracias por mis hermanos, gracias por poder reunirnos juntos y alabar a tu nombre. Y Dios, que sea nuestro deseo y nuestra oración, que tú hables con nosotros ahora. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bien, como bien decía, allí Pablo está exhortando a una vida práctica. Y comienza hablando allí en el versículo 12, ¿verdad? Debemos vivir en obediencia. Debemos siempre estar viviendo en obediencia. Y comienza ese versículo 12 con la frase, por tanto, por tanto. Bien, luego de haber dado el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese sacrificio de Cristo y esa obediencia, ni más ni menos comienza diciendo, después de lo que hemos visto, o en magnitud del ejemplo de Cristo, por tanto, hermanos míos, obedezcáis al Señor. Bien, el apóstol Pablo les recuerda y le dice a los hermanos que ellos sigan viviendo en una práctica continua de la obediencia. Bien, por lo que nos dice el versículo 12, dice, como siempre habéis obedecido. Indica esto que los filipenses habían dado pruebas de su obediencia a Cristo. Y bien, la exhortación entonces ahora de Pablo, ¿sí? Era bien oportuna. Si antes ustedes eran obedientes y antes estaban practicando la obediencia, ahora aún más, hermanos, habiendo tenido evidencia del ejemplo de Cristo, ¿cuánto más ahora debemos seguir siendo obedientes? No es necesario ni siquiera que yo esté, dice Pablo, sino con el ejemplo que ustedes tienen. Eso debe ser la motivación, como mirábamos también, de estar obedeciendo en todo a nuestro Dios. Sin duda que era semejante ejemplo, maravilloso ejemplo, el de Cristo, para que ellos fueran animados y desafiados a seguir viviendo en obediencia. Pero no solo siempre debían estar viviendo en obediencia, sino que también en el versículo 12, habla de seguir estando ocupados.
Y dice la segunda parte del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Bien, hay algo que debemos aclarar con respecto a esta exhortación del apóstol Pablo. En primer lugar, el escritor, en este caso Pablo, en ninguna manera sugiere que la salvación se obtiene por medio de las obras, porque esto iría en contra de lo que la propia palabra de Dios dice. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, no es a esto que se está refiriendo. En segundo lugar, también debemos aclarar que Pablo tampoco está enseñando lo que algunos llaman, la caída de la gracia. El hecho de que, algunos cristianos pueden perder la salvación. Bien, por el contrario, esto también estaría en contra de lo que el versículo 6 del capítulo 1 dice, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el fin. Aún dice Pablo en 2 de Timoteo 1:12, dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y bien, no es ni que la salvación es por obra, ni es que la salvación la vamos a perder. Bueno, entonces, ¿qué significa ocupaos en vuestra salvación con temor y temor? Con temor y temblor, perdón. Y bien, debemos, y la clave de esto es obviamente ir mirando, sí el versículo, los versículos, pero también allí las palabras. Y la palabra ocupaos significa obrad hasta el final. Y la instrucción de Pablo es, hermanos, sigan viviendo en obediencia, ocupados, o sea, trabajando y obrando hasta el final, en completa obediencia. Como creyentes tenemos la responsabilidad de estar ocupados en nuestra vida cristiana hasta el final, hasta que seamos llevados delante de su presencia. La idea aquí es estar ocupados sin interrupción hasta el final, en esa labor, en aquella nueva vida que Él nos ha dado, nuestro Padre por medio de Cristo. Y la actitud es a lo que se refiere. ¿Cómo debo estar ocupados hasta el final en mi vida cristiana? La actitud debe ser con temor y temblor. Y esto es lo que Dios requiere de nosotros. Y miren conmigo, por favor, allí en el libro de Isaías, capítulo 66, allí en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2, donde allí el profeta nos recuerda lo que Dios dice. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud en esta ocuparnos hasta el final, obrando hasta el final en nosotros? Isaías capítulo 66, versículo 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. A mi palabra. Dios mostraba cuál quería que fuera la actitud del pueblo. Cómo ellos debían mirar adelante en cuanto a adorar y seguirle a Él. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos recuerda. Por tanto, decíamos versículo 12, en evidencia de este gran ejemplo que tenemos, que Dios espera que tú y yo vivamos en obediencia en nuestra vida cristiana, en esta nueva vida, y estemos ocupándonos hasta el final, con temor y temblor, con reverencia. Bien, la salvación no solo tiene que ver, hermanos, con la esperanza de ir al cielo, sino también tiene mucho que ver con que en nuestra vida aquí estemos dándole la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. No solo estaba aquí con el propósito de solamente entregar su vida en rescate por muchos, sino también que mientras estaba en su cuerpo, dar la gloria al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice allí en Juan capítulo 17,
Le dice al Padre, el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esta es la idea que el apóstol Pablo nos refleja y quiere que tengamos presente. Obrad hasta el final. Obrad hasta el final. Bueno, debemos estar siempre viviendo en obediencia. Debemos estar siempre ocupados. Y en tercer lugar, debemos siempre estar fortalecidos en y por Dios. Versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, Dios es el que está obrando eficazmente, produciendo, demostrando su demostración de poder en nosotros. Y bien, lo que Pablo afirma aquí es que el agente que obra en nosotros eficazmente es nuestro Dios. Dios es el que está obrando en nosotros. Dios es el que está obrando eficazmente en nuestras vidas. Nos está fortaleciendo. Y hermanos, no podemos perder de vista de que la obra de salvación se inicia y se completa en Dios. No hay nada que podamos nosotros hacer si no es Dios el que está obrando. Como cristianos, cada uno de nosotros somos el producto de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Mirábamos hoy Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pero dice el versículo 10, Pablo sigue hablando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bien, hermanos, nosotros no hacemos obras o no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos. Somos salvos. Bueno, esa nueva vida debe llevarnos a hacer buenas obras por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero el origen de ello está en nuestro Dios. Dios es el que obra en nosotros, Dios es el que produce, hace esa obra eficaz y productiva en nosotros para que estemos haciendo aquellas cosas que agradan a nuestro Padre Celestial. Y todo eso es por su buena voluntad, dice el final del versículo 13, por su buena voluntad. Y una vez más podemos ver lo maravilloso de nuestro Dios. El plan de redención de Dios no solo terminó con Cristo crucificado y resucitado, sino que su obra sigue llevándose adelante en nosotros a través de lo que Él hizo. Sigue obrando en nuestra vida. Por lo tanto, Pablo le dice, bueno, hermanos, sigamos fortalecidos en nuestro Dios. Estamos allí en obediencia, estamos ocupándonos hasta el final, siendo fortalecidos por nuestro Dios. Y eso nos lleva a un cuarto punto. Eso nos lleva a que debemos estar viviendo una vida digna como cristianos. O mejor dicho, obrando, actuando dignamente como hijos de Dios. Vamos a leer allí versículos 14 y 15 de Filipenses. Bueno, Pablo le sigue diciendo a los hermanos, debemos vivir una vida práctica. Y le dice versículo 14 y 15, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y comienza allí, ¿verdad? El versículo 14, hacer todo. Y esta palabra involucra todas las cosas. Todas las cosas. Bueno, todas las facetas de nuestra vida, todas las actividades en las que participamos como creyentes, debemos estar haciéndolo dignamente. Debemos estar actuando irreprensiblemente. Y Pablo usa allí, murmuraciones y contiendas. Bueno, debemos actuar sin murmuración, sin contiendas.
Y en 1 Corintios capítulo 10, Pablo habla a los hermanos de Corintios corrigiendo allí en cuanto a la conducta de la iglesia allí en Corintios. Y en el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esa palabra murmurar significa hablar en secreto y conspirar. No habla de hablar públicamente y, exponer, sino, murmurar, secreto. Conspirar era lo que se estaba refiriendo. Y bien, aún dice Pablo, dejemos de lado aún también las contiendas. No solo no debemos murmurar, sino que tengamos cuidado con el hecho de que haya contiendas. Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de ser testigos en el mundo en oscuridad. Vosotros sois luz del mundo. Sois luz del mundo. Bueno, ¿estamos siendo esa luz en este mundo? Y Pablo sigue profundizando en lo que él dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Bueno, dejemos lo que puede ser la murmuración, lo que pueden ser las contiendas, para que podamos ser irreprensibles, o sea, sin censura. Significa que no haya falta ni defecto de ninguna índole en nuestra vida como hijos de Dios. Bueno, y dice allí, usa también irreprensibles y sencillo. Y esto esa palabra sencillo, habla de aquel tiempo de lo que se usaba, los judíos en aquel tiempo usaban del vino, y no se mezclaba con agua, ¿sí? O hablaba de el metal que no se mezclaba con otros metales. Y así debe ser nuestra vida. No debe estar mezclándose con otras cosas. Debe estar siendo puro. No debe haber una mezcla del mundo y del cristiano. Debemos ser sencillos, de una dirección. ¿Dónde? En medio de una generación maligna y perversa. Y es, hermanos, en medio de esta generación que debemos estar brillando y ser sal de la tierra para preservarla del pecado. Es aquí donde Dios nos ha puesto. Y a veces decimos, pero en nuestros tiempos son horribles, son difíciles. Bueno, Pablo le está diciendo, estáis en medio de una generación maligna y perversa. En esta generación, en la generación de este siglo, en este 2017, debemos ser irreprensibles. Debemos ser sencillos, no estar mezclando. Debemos estar siendo luz. ¿Por qué? Volviendo al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bueno, debemos estar obrando dignamente como cristianos, siendo luces en medio de este mundo. Y bien, sigue su exhortación el apóstol Pablo en el versículo 16 y dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, ellos no solo debían ser esos luminares, sino debían estar siempre proclamando la palabra de Dios. Asidos de esa palabra. Bueno, extendiendo esa palabra a otros. Ellos debían estar proclamando. Y bien, una de las grandes responsabilidades de la iglesia del Señor es propagar el evangelio a las almas. Y el apóstol Pablo les recuerda a los filipenses, esto es lo que ustedes deben hacer, deben estar siempre proclamando la palabra de Dios, estar asidos, tomados de esa palabra, llevando adelante esa responsabilidad. Bueno, hoy mirábamos en la escuelita, ¿verdad?, acerca de la gran comisión, id y predicad el evangelio. Esa es la primera parte. La segunda, enseñando. Bueno, ¿por qué necesitamos estudiar doctrina? Porque debemos enseñar la verdad.
Y bien allí el apóstol les recuerda a aquellos hermanos, tienen que continuar, deben estar siempre proclamando el Evangelio, siempre estar instruyendo de la palabra de Dios. Y recordaba, ¿verdad?, allí cuando aquella mujer samaritana, fue alcanzada por el Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo primero que aquella hizo fue contar a otros. Contó, dio testimonio, contó su alegría, transmitió a otros, ¿verdad?, del Evangelio. Y esa debe ser también, sí, debe seguir siendo nuestro deseo, de contar a otros acerca de las nuevas del Evangelio. Y Pablo se goza, y el resultado de que ellos fueran obedientes, como leíamos en el versículo 16, eso iba a traer gozo al corazón de Pablo, iba a traer seguridad de que él no había corrido en vano, sino que su carrera y su ministerio habían producido y podía gozarse en lo que Dios había hecho a través de su tarea. Pero bien, el apóstol termina en los versículos 17 y 18 su exhortación. Y si bien debemos siempre estar obedeciendo, ocupados, debemos ser íntegros en nuestra conducta, debemos estar proclamando, también Pablo les dice, debemos siempre estar preparados para cualquier circunstancia. Y bien, versículos 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol no solamente expresa el trabajo que él ha realizado como misionero, sino que él muestra aquí cuál fue su determinación en su servicio, cómo él ministró delante de ellos y donde el apóstol ministró, al punto de que él muestra de que se ofrece su ejemplo como ejemplo para ellos. Pero también él se ofreció a Cristo. Y Pablo usa tres frases allí, o tres palabras. Y si ustedes ven en los versículos, allí, versículo 17 dice, se derramó como libación, como sacrificio y servicio. Y estas tres palabras hablan de una misma idea. Y la primera expresión, derramado en la libación, se usaba en el vocabulario de las religiones paganas y allí de los tiempos de Pablo, los griegos. Y esto tenía que ver con una ofrenda líquida que se derramaba sobre el sacrificio mismo. Había un sacrificio, entonces se derramaba un líquido sobre aquel sacrificio. Pero bien, en el Antiguo Testamento se usaba para referirse a un sacrificio total de dedicación íntegra a Dios. Había una dedicación total e íntegra, ese era derramado en libación. Si están sacando notas, en Números capítulo 15, versículos 5 y 7, habla de esto. Y el aroma de esa libación que se derramaba en ese sacrificio era de olor agradable, que ascendía a la presencia de Dios. Y bien, Pablo decía, yo me he derramado en libación como un sacrificio íntegro a mi Dios, para que sea ese olor grato a mi Dios. Pero Pablo sigue expresando y mostrando, y la segunda palabra que usa es sacrificio. Y se refiere, ¿sí?, allí a esa víctima o que se ponía como sacrificio. Y es lo que Pablo le escribe allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, a los hermanos de Romanos que todos creo que hemos escuchado, ¿no? Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y algo interesante de aquí es que, es lindo, yo me entrego como sacrificio. Pero Pablo aquí habla de un sacrificio diario. No es una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, sino ofrecerse como sacrificio diariamente a nuestro Dios. Y la tercera palabra que Pablo usa,
Bueno, es servicio. Y esta palabra se usaba para lo que tiene que ver con la liturgia, o sea, el servicio religioso. Pero también se describían principios para el servicio a un país. Una persona estaba al servicio de ese país. Creo que en el ejército dicen que algunos, bueno, hoy estoy de servicio los soldados. Capaz que estoy equivocado. Pero tiene que ver con eso, un soldado que está en servicio. Y Pablo dice, bueno, yo estoy en servicio para mi Dios. Y Pablo les recuerda a los hermanos, bueno hermanos, tengan presente que cada uno de nosotros debemos estar haciendo esa entrega total de olor grato a nuestro Dios en un sacrificio continuo al servicio de nuestro general. Preparados para toda circunstancia. Y hermanos, Pablo no estaba presentándose como ejemplo en una actitud jactanciosa, sino estaba dándole el ejemplo a aquellos hermanos a los cuales él amaba, a los cuales él deseaba estar con ellos. Bueno, siempre estemos ocupados en una vida que evidencie a Cristo en nosotros. Bien, el apóstol Pablo estaba preparado para cualquier circunstancia, pues su confianza estaba en su Maestro. Y debemos estar apoyándonos en nuestra vida, en nuestra confianza en aquel que nos salvó. Pablo confiaba en aquellas palabras que conocemos de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y qué maravilloso que podamos decir la mayoría de nosotros, bueno, yo creo esa verdad. Él es mi Salvador. Y volviendo al principio de la lectura, ¿verdad? En el versículo 12, por tanto, de acuerdo a aquel ejemplo que hemos mirado y que Cristo nos ha dejado, no debemos menos, cada uno de aquellos que somos su pueblo, estar siempre ocupados en una vida obediente, estar siempre ocupados en el servicio hasta el final de la tarea, en una vida y una obrar eficaz, fortalecidos en nuestro Dios, dignos de ser llamados hijos de Dios, proclamando el Evangelio bajo cualquier circunstancia. Y eso es lo que espera nuestro Dios de cada uno de nosotros. Bueno, que podamos recordar este consejo y exhortación que el apóstol le hace a los hermanos de Filipo y podamos hacerlo nuestro. Podamos hacerlo nuestro. Obediencia, ocupados, obrando eficazmente, dignos de ser llamados hijos de Dios, proclamando el Evangelio bajo toda circunstancia, siendo olor para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Qué bueno, Dios, es poder mirar tu palabra. Qué bueno, Dios, es mirar en ella y poder, Señor, ver las evidencias de lo que Cristo hizo. Y como mirábamos, podemos regocijarnos de cantar, Cristo en la tumba venció y con gran poder resucitó. Qué maravilloso. Gracias, Dios, por ese obrar. Pero aún que ese gozo sea, Padre, ese ánimo, ese desafío, viendo lo que Él hizo por nosotros, nosotros hoy podamos tomar nuestro lugar en donde tú nos has puesto como cristianos para estar siempre ocupados hasta el fin en ser esas cartas leídas por el mundo, dignas de ser llamados hijos de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que nos has dado con ella y sigue actuando y obrando en nosotros. Te alabamos y te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.